Mientras el mundo contaba los segundos hacia la medianoche con gritos y luces de colores, ella apagó el teléfono y se sentó en el suelo junto a sus hijos. No hubo copa de champán en su mano. No hubo vestido brillante ni maquillaje perfecto. No hubo cámara registrando el momento ni multitud esperando sus palabras. Hubo, en cambio, una mujer mirando a dos niños que la observaban con esa curiosidad tranquila que solo tienen quienes aún no entienden por qué los adultos necesitan tanto ruido para sentir que algo comienza. Ella los miró de vuelta y supo que ese año nuevo sería el más diferente de su vida, no porque faltara algo, sino porque por primera vez en mucho tiempo todo lo que importaba estaba ahí, contenido en ese espacio pequeño y silencioso. Los meses previos habían sido de esos que dejan marcas invisibles, cambios que no se eligen sino que se imponen, decisiones que duelen incluso cuando son necesarias, conversaciones que terminan sin que nadie gane, noches mirando el techo tratando de entender cómo algo que parecía sólido puede desmoronarse tan rápido. Ella había pasado por todo eso con la misma determinación con la que siempre había enfrentado los escenarios, pero esta vez no había público que aplaudiera al final. No había canción que pusiera en palabras lo que sentía. No había forma de convertir el dolor en espectáculo. Esta vez solo había una mujer tratando de mantenerse entera mientras todo a su alrededor se reconfiguraba. Y llegó diciembre, en que el mundo exige alegría. El mes en que las redes sociales se llenan de balances y promesas. El mes en que todos parecen tener claro hacia dónde van. Ella recibió las invitaciones de siempre. Fiestas en ciudades lejanas, eventos donde su presencia significaría titulares. Celebraciones donde miles de personas esperarían verla sonreír y brindar y decir algo inspirador sobre el año que venía. Pero algo dentro de ella dijo no. No con rabia, no con tristeza, simplemente no. Porque hay momentos en la vida en que lo más valiente que se puede hacer es quedarse quieta. Entonces tomó una decisión que para muchos hubiera sido impensable. Ese año nuevo lo pasaría en casa, solo con sus hijos, sin cámaras, sin mensajes públicos, sin hacer de su vida un contenido más para el consumo de otros. Y al tomar esa decisión, sintió algo extraño, algo que no había sentido en mucho tiempo, alivio. Si esta historia te transmitió calma, suscríbete para seguir escuchando relatos contados con sensibilidad. Los días previos a la última noche del año fueron distintos. No hubo preparativos de gran producción, ni vestuarios especiales, ni equipos coordinando cada detalle. Hubo, en cambio, mañanas lentas, desayunos sin prisa, conversaciones con los niños sobre cosas pequeñas que de pronto parecían enormes. Uno de ellos le preguntó por qué ese año no iban a ninguna fiesta, y ella le respondió con una verdad simple, porque a veces lo más importante es estar donde realmente queremos estar. El niño asintió como si esa respuesta tuviera todo el sentido del mundo, y tal vez lo tenía. Hubo también silencios, muchos silencios, pero no de esos que pesan, sino de esos que permiten escuchar lo que realmente está pasando adentro. Ella se descubrió observando detalles que antes no veía, la forma en que la luz entraba por la ventana en las tardes, el sonido de la risa de sus hijos cuando no había nada más compitiendo por su atención, la textura del tiempo cuando no está medido en compromisos y obligaciones. Y en esos silencios entendió algo fundamental, que había pasado años viviendo a un ritmo que no le pertenecía, cumpliendo expectativas que nunca había elegido, siendo lo que otros necesitaban que fuera en lugar de ser simplemente quien era. La noche del 31 llegó sin anuncio especial. No hubo cuenta regresiva en la televisión ni música a todo volumen. Cenaron temprano, algo sencillo que prepararon juntos. Los niños querían quedarse despiertos hasta la medianoche y ella les dijo que sí. No porque fuera importante marcar el momento exacto en que un año termina y otro comienza, sino porque intuía que esa noche era distinta y que ellos también lo sentían. Se sentaron en la sala, ella en el suelo, apoyada contra el sofá, los niños a su lado, uno dibujando, el otro hablando sobre cosas que solo tienen sentido en la mente de un niño. Y mientras los veía, ella pensó en todas las veces que había estado en escenarios gigantes rodeada de miles de personas y aún así se había sentido sola. Pensó en todas las celebraciones ruidosas en las que había sonreído para las cámaras, mientras por dentro sentía que algo no encajaba. Pensó en cuántas veces había confundido el ruido con la vida. Y ahí, en ese silencio acompañado, supo que había encontrado algo que llevaba años buscando sin saberlo: la posibilidad de ser real.
Cuéntanos desde dónde estás viviendo este comienzo de año. Faltaban pocos minutos para la medianoche cuando uno de los niños le preguntó si podían hacer un deseo. Ella asintió. Cerraron los ojos los tres y hubo unos segundos de silencio en los que cada uno pidió algo que nadie más escuchó. Cuando abrieron los ojos, ella los miró y sintió que ese momento sencillo contenía más verdad que cualquier brindis multitudinario. No hicieron ruido cuando llegó la medianoche. No gritaron ni se abrazaron efusivamente. Solo se quedaron ahí, juntos, dejando que el tiempo pasara sin convertirlo en espectáculo. Pero lo que nadie podía ver desde afuera era que en ese silencio estaba ocurriendo algo enorme. Ella estaba cerrando ciclos, no con palabras grandilocuentes ni con rituales elaborados, sino con la simple decisión de soltar lo que ya no era. Estaba dejando ir la necesidad de explicarse, la obligación de ser fuerte todo el tiempo, la idea de que empezar de nuevo significa hacerlo de forma espectacular. Estaba entendiendo que hay cierres que no se anuncian, que hay despedidas que ocurren en privado, que hay pérdidas que solo se pueden procesar en silencio, y en ese proceso de soltar, algo comenzaba a reorganizarse dentro de ella. No era un cambio súbito ni una revelación dramática. Era más bien como cuando una herida empieza a cerrar y uno no se da cuenta hasta que un día mira y ya no duele igual. Ella estaba reconstruyéndose, pero no tratando de volver a ser quien era antes, sino permitiéndose descubrir quién era ahora después de todo lo que había pasado. Los niños se quedaron dormidos poco después de la medianoche, cansados no por el ruido, sino por la intensidad tranquila de estar presentes. Ella los llevó a sus camas, los arropó, los miró dormir con esa mezcla de amor y responsabilidad que solo entienden quienes han elegido poner a alguien más por encima de todo. Y cuando volvió a la sala, sola por primera vez en esa noche, no sintió tristeza, sintió claridad. Se quedó ahí sentada un rato más, sin hacer nada en particular, sin revisar mensajes, sin pensar en lo que vendría, simplemente estando. Y en ese estar descubrió algo que había olvidado en medio de tanto movimiento, que ella existía más allá de lo que hacía, más allá de lo que los demás esperaban, más allá de los logros y las crisis. Que había una versión de sí misma que no necesitaba validación externa para sentirse completa, que podía ser suficiente solo siendo. Comparte este mensaje si alguna vez empezaste de nuevo en silencio. Cuando finalmente se fue a dormir, ya entrada la madrugada del 1 de enero, supo que algo había cambiado. No podía nombrarlo con exactitud, no podía explicárselo a nadie de forma que tuviera sentido, pero lo sentía. Ese año nuevo no había sido una celebración, había sido un cierre. Había sido una forma de despedirse con dignidad de lo que ya no estaba. Había sido un acto de honestidad consigo misma, y justo en ese cierre, sin buscarlo, sin forzarlo, había encontrado un comienzo. No el tipo de comienzo que se anuncia con grandes declaraciones, no el tipo de comienzo que viene con resoluciones y planes detallados, sino el tipo de comienzo que sucede cuando una persona decide que ya no va a vivir de acuerdo a lo que otros esperan, cuando decide que su vida le pertenece, con todo lo complicado y confuso y hermoso que eso implica, cuando entiende que empezar de nuevo no siempre significa cambiar todo, sino a veces significa simplemente volver a sí misma. Los días siguientes fueron normales, desayunos, juegos con los niños, momentos de quietud, nada espectacular, nada digno de titular. Y justo en esa normalidad, ella encontró algo extraordinario, la posibilidad de habitar su vida en lugar de actuarla. En lugar de estar perfecta, de elegir la verdad sobre la imagen. No sabía exactamente cómo sería el resto del año, no tenía respuestas para todas las preguntas que aún la perseguían, no había resuelto todo lo que necesitaba resolver. Pero había algo diferente ahora. Había una calma que no venía de tenerlo todo claro, sino de haber aceptado que no tenía por qué tenerlo. Había una fuerza que no venía de aparentar seguridad, sino de haber atravesado la fragilidad sin romperse. Había una libertad que no venía de haber alcanzado alguna meta, sino de haber soltado la necesidad de alcanzarla. Y mientras el mundo seguía su marcha acelerada, lleno de ruido y expectativas y exigencias, ella aprendió algo que solo se aprende en el silencio, que los comienzos más importantes no se celebran, se viven, que la verdadera transformación no viene con fuegos artificiales, sino con decisiones tranquilas tomadas en la intimidad, que a veces lo más revolucionario que una persona puede hacer es simplemente quedarse quieta y elegir lo que realmente importa. Ese año nuevo, el más diferente en su vida, no pasó a la historia por ser memorable,
pasó a su historia por ser verdadero, y en un mundo donde todo parece diseñado para ser visto, ella encontró la valentía de vivir algo que nadie más necesitaba presenciar, algo que era solo suyo, algo que era solo de sus hijos, algo que no necesitaba ser entendido por nadie más para ser real. Y así, sin ruido, sin anuncios, sin espectáculo, comenzó de nuevo, no porque el calendario dijera que era momento de hacerlo, sino porque finalmente había encontrado el silencio necesario para escuchar lo que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierto, la posibilidad de ser ella misma, completa y entera, sin pedir permiso a nadie,